Padre, te damos las gracias en esta tarde porque tú eres bueno, porque tú eres santo, porque tú eres misericordioso para con nosotros. Agradecemos infinitamente, Padre, el privilegio que nos das de estar reunidos en nuestras facultades mentales, que podemos asimilar tu palabra, que podemos atesorarle en nuestro corazón. Y te rogamos que nos des espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de tu palabra. Oramos, Padre, para que la obra que has comenzado en nosotros la sigas perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, el tema del día de hoy se titula ¿Para qué quiere Dios el diezmo? O sea, ¿para qué le sirve a Dios el dinero? Y vamos a tomar aquí un pasaje que ustedes ya lo conocen, un pasaje cuando el niño Jesús era un niño todavía cuando se le extravió a su padre José y María, y entonces ellos lo buscaban preocupados, y cuando lo encontraron ahí que estaba en la sinagoga con los maestros de la ley, Jesús les dijo, cuando su madre le dice, o su padre, oye, ¿qué no sabes que nos tenías preocupados? Entonces, bueno, palabras más, palabras menos, Jesús les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Entonces, hay una pregunta aquí que dice, ¿qué es el negocio del padre? ¿Qué es la empresa de Dios? Y la empresa de Dios es muy grande, y allí en la letra A dice que Dios tiene una gran empresa en la tierra. La gran empresa de Dios, una de las más ambiciosas, es llegar con el mensaje del reino de Dios a toda criatura, a cada individuo, al corazón de cada ser humano, a la cárcel, a donde Dios nos mande. Pero la empresa de Dios es esa. Dios no te trajo a este mundo o no nos trajo a este mundo con el propósito de atesorar riquezas, con el propósito de que compres una casa nueva, un auto nuevo. Y no quiero decirles que no lo compren, lo pueden comprar, pero todo involucra los bienes materiales, dinero, en este caso del que estamos hablando, involucra la empresa de Dios aquí en la tierra. Esa gran empresa que tiene que ver con llevar el reino de Dios hasta lo último de la tierra. Y para eso se necesita el dinero, se necesitan los carros, se necesitan las personas. Pero en este caso vamos a hablar del dinero, o estamos hablando del dinero, que, que ahora sí, que pues hay muchos cristianos que dicen, mira, predícame el evangelio, predícame lo que quieras, pero mi dinero no me lo toques. Y bueno, entonces, esta es la empresa. Número uno, la gran empresa en las palabras de Cristo. Ahí la letra, la palabra Empresa. en la letra, en el espacio en blanco que tenemos ahí es Cristo. ¿Qué fue lo que nos dijo Jesucristo? Y hacer discípulos a todas las naciones, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, ir hasta lo último de la tierra. Aquí nos está hablando de lo que nos hablan los evangelios. Uno dice que lleves el evangelio, otro que discipules, y en sí es evangelizar y discipular. Pero para eso, para enviar a una persona, para enviar a un misionero, se necesita dinero. Nosotros hemos experimentado o experimentamos durante años
que el diezmo que otros daban nos lo compartían a nosotros para poder vivir aquí en Veracruz, para poder llevar el evangelio a Perote, a Villaldama, a Allende y en sí a todas las colonias que pues en horas hasta la fecha estamos por aquí trabajando. Pero para ese es el dinero. Ahora, número dos dice lo que Dios ha establecido para esto. Segunda de Corintios 5, 17 al y 20. 20. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Pues sí, así como le decimos, tenemos un gran trabajo, una gran labor aquí en la tierra y por eso hablamos del dinero y por eso insistimos y por eso pedimos el diezmo, o sea, porque es muy importante trabajar en la empresa de Dios. Ahora, eh, dice, todos los creyentes son testigos de él, todos los creyentes son obreros. Él no dijo que solo los pastores, él mandó a todos a predicar el evangelio y a poner manos sobre los enfermos y que se sanen. Todo creyente es un testigo, todo creyente es un discípulo. Ahora, pues Dina me dio una palabra que realmente me dio a entender muchas cosas. Me dijo, pues como a ella no la dejaron entrar hasta el momento de cuando empezó la pandemia, ella nos apoya para ir los lunes digo, los miércoles. Entonces, ella me dijo, bueno, es como si yo estuviera yendo a la cárcel. Y sí es cierto. Alguien dijo en una ocasión, si no van tus pasos, pues que vayan tus pesos, ¿no? Y la verdad es que sí, es una gran bendición. Es una gran bendición el poder llegar a la cárcel con lo que gracias a Dios las personas nos están diezmando, ¿verdad? Y yo les decía, es que yo lo veo como una familia. En una familia, pues hay gastos que tiene uno que pagar de agua, de renta, de luz, de gas, de todo eso que se tiene que pagar. Y pues obviamente nos preocupamos los miembros de la familia porque la casa no se caiga, porque haya lo necesario en la casa. En el reino de Dios tenemos que verlo así, que no verlo de una manera egoísta. Mira, es bien sencillo y es bien fácil pensar solamente en uno. Yo le estaba platicando ahorita a mi esposa y a mis hijas que en la mañana pues iba un tránsito atrás de mí cuando iba a recoger el pan y ya como que me empecé a preocupar y dije, bueno, no voy a exceso de velocidad, no cometí un delito, pero de todos modos como que me puse de esa manera así y cuando me rebasó, pues sentí un gran alivio y paró otra persona delante. Entonces como que yo sentí un gran alivio y dije, ah, esto no era para mí, pero dije, ¿qué tan egoísta es el ser humano que se siente bien librado de una situación, pero ¿por qué no levanta una plegaria, una oración y decir, Dios, ayúdalo a él a resolver su problema, lo que le aconteció con el tránsito? Pero creo que las personas que no creen en el diezmo, me atrevo a decir, pues que tampoco le creen a Dios, a su palabra, y no creen que existe un discipulado, y no creen que existe el evangelismo, y no creen en nada de esto, porque la verdad para todos se necesita el dinero, ¿verdad? Bueno, la número
3. Dice, somos embajadores en nombre de Cristo. Somos embajadores en nombre de Cristo. Y fíjate que de verdad ni nos imaginamos nosotros, porque creo que no hemos tenido tanto contacto con embajadores. Bueno, mis hijas sí tuvieron contacto con un embajador En Estados Unidos y Chris en Canadá. en Estados Unidos, Canadá y no, pero un embajador o era el consulado. Bueno, Bueno, porque se pasa que... a lo que voy es que fíjate, ¿qué distinción tiene una persona tan grande cuando le dan la oportunidad de ser embajador, un representante de una nación, ¿verdad? Llegas a un lugar y yo me acuerdo en Guadalajara que yo los veía, traían sus placas de diplomados es algo como que muy grande el ser embajadores. Y nosotros somos embajadores de Cristo aquí en la tierra. ¿Te imaginas que somos embajadores del Rey de Reyes y del Señor de Señores? Pero un embajador tiene ciertas responsabilidades. A un embajador le pagan por estar en algún lugar. Y Cristo a todos nos paga, nos ha pagado algo que ni nos debería de pagar. Nos dio la salvación, la vida eterna y todo lo que nos ha dado, pero ahora quiere que nosotros reconciliemos a otros con Cristo. ¿Sí? Por eso dice, tu casa es una embajada del reino de Dios, donde vive el embajador. No son los templos, son los hogares. En la iglesia primitiva no había templos, no existía en el Nuevo Testamento la palabra templo, excepto para decir que cada uno somos templo de Dios. Cada hogar es una embajada y la gente puede ir ahí a sacar visa para entrar en el reino de Dios. Es decir, recibir a Cristo. Qué bonito. ¿Verdad? Qué bonito. Número 4. La misión de algunos embajadores. Sí, Dina. Yo quería decir respecto a esto que tienes razón. Una embajada, en muchos casos, sobre todo últimamente, es un lugar de protección, porque asilan a la gente cuando hay problemas de nivel alto con otro país, y pues el ciudadano ni tiene nada que ver, pero tiene ese lugar de refugio. Entonces, también es eso, y efectivamente, el embajador es representante, tiene muchos privilegios, aquí hablando de los económicos y de las relaciones, porque tiene inmunidad, porque no cualquiera llega y ahorita voy a cachetear porque no me pareció lo que me... No, para nada. Entonces, siempre es así. Es lo mismo, o sea, si de veras somos embajadores, debemos ser refugios un buen refugio para la persona que está teniendo problema. Y somos privilegiados, tú ya lo mencionaste, provisión no nos falta. El Señor como quiera es fiel, aunque seamos infieles, y tenemos. Y cuando pensamos que nos quedamos sin nada, alguien llega y te da, porque a mí me ha sucedido y yo creo que a todos. Entonces, se trata de privilegios eternos, pero también materiales, cosas que puedes tocar. Entonces, todo eso es un embajador, pero una de las cosas más importantes, cuando el tiempo de las dictaduras en Sudamérica, que ya vieron el golpe de Estado a Salvador Allende en Chile, y luego en Argentina, y todas esas dictaduras militares en Uruguay, la gente que era mexicana se tuvo que ir a la embajada porque no estaban respetando los derechos humanos parejo.
o sea, no les importaba. Entonces, es el lugar donde está a salvo. Es a Y salvo hasta terremotos y De- huracanes y todo eso, ¿no? También. y de hecho, todas las embajadas, la tierra, o sea, el terreno físico, no le pertenece a México. O sea, en el lugar donde están, por ejemplo, Mm. le pertenece a Estados Unidos ese lugar. O sea, la embajada de Sí, Estados Unidos, la a embajada nosotros siempre, alemana. sí, por ejemplo, si aquí en México digo, aquí en Veracruz hubiera embajada, estuviera un embajador, esa casa donde vive él No es de no es de México, es de Estados Unidos. Y el lugar, por ejemplo, donde están la embajada, por ejemplo, en Guadalajara, y en la que hemos conocido la de México y Guadalajara, Ujú. ¿no? La embajada, todo ese terreno, todo ese lugar le pertenece, Al si país. es de Estados Unidos, le pertenece al país de donde sea la embajada. No sé si a nosotros siempre nos decían eso, ¿no? Nos decían Sí, que en un conflicto de guerra, aguas, no toques ahí o no toques en cuestión de enfrentamientos o todo la embajada, porque la embajada es un terreno de Estados Unidos. Bueno, así nos decían, ¿no? Y si tú tocas eso, te vas a meter en un problema porque no es terreno de México. no, Y y además fíjate, en la de México, Gerardo, a mí me impresionaba porque está en Reforma. Tenían a los marines, pues, los mejores, con unos rifles impresionantes. Bueno, los que podías ver, pero si alguien se quería pasar de listo, no, hombre, ellos defendían como una guerra y a matar. Entonces, así es como se exactamente. resguarda el suelo de una embajada en otro país. Pero fíjate qué interesante, Dina. Yo la verdad, o será que no entiendo a personas que tienen de veras muchísimos años y no han conocido a Jesús. O sea, no lo han conocido. Y ayer mi esposa y mis hijas, tú platicabas, ¿no? De unas jovencitas que son hijas de pastores con muchos años ya en el cristianismo, daban clases en la iglesia a los niños, estaban en los cuneros, pero una de ellas, después de otro, ya estaba casada cuando le dijo a su mamá, o todavía no, Cuando dijo que. cuando le dijo a su mamá que apenas había comprendido lo de Ah, Cristo. no, estaba soltera. Pero Dina, o sea, ya Pero grande. Ajá. grande ya, O sea, ya joven. y fue un momento en que ella despertó en su vida espiritual y dijo, mamá, acabo de entender Todo. todo. Y la mamá le decía, ¿todo qué? Lo que tiene que ver con el cristianismo, lo que tiene que ver con una relación con Dios, Todo lo que me han dicho, lo que han todo predicado. Dice la lo mamá. que me han dicho desde niña, todo lo que estoy dando de clases, lo acabo de entender apenas. Imagínate una joven adulta ya y apenas se había dado cuenta de lo que me estaban hablando. Mm. ¿Te acuerdas? Porque tú fuiste ese día, Dina, a la plática de Chuy Olivares, de que fue en un hotel, me acuerdo que fuiste tú y Evir y fuimos, que también Chuy Olivares dijo que había una señora enfrente, muy grande Sí. la señora, y que lo escuchó y que dijo, apenas acabo de nacer de nuevo, apenas me di cuenta lo que tenía que ver con el cristianismo. Entonces, hay muchas personas que no alcanzan a entender acerca de esto. Tal vez nosotros lo alcanzamos a comprender y hemos sido bendecidos en el dar, pero ¿cuándo entenderemos que si somos embajadores, el terreno no es de nosotros, es ciudadanía del reino de los cielos, que el dinero no es mío, que le pertenece al rey, allá, al que me está pagando, él me da. Pero cuando comprendemos que no es mi coche, no es mi carro, no es mi trabajo, no es mi dinero, sino que Dios nos ha dado la oportunidad de darnos ese dinero y que le regresemos un 10. Ahora,
a mí por eso, si tú te das cuenta, nunca ponemos así como una musiquita subliminal, así cuando le estás pidiendo el diezmo, como lo hacen en muchos lados, porque yo lo siento, y yo no sé si ustedes lo han visto así, como que hay cierto, yo lo he visto, cierta manipulación y que da y que Dios te va a dar y que, aunque sí, pero y luego una musiquita calmadita y los creyentes con los ojos de como de borrego a medio morir y sí, el diezmo, pero no es necesario de hacer tanto, simplemente hablar lo que tiene que ser, que es algo que le corresponde a Dios. Y si tú das, estás contribuyendo al reino de Dios y Cristo. Estás obedeciendo a Dios. Estás dándole realmente lo que le pertenece a Él. No, no te fijes que si el pastor es pobre, que si el pastor es rico, que no te fijes en eso. Simplemente lo tenemos que hacer y independientemente de lo que ocurre. Ahora, dice ocuparse de dirigir al resto de esta conquista total del mundo, que es la misión de algunos embajadores. Sin liderazgo, las cosas no se pueden hacer. A algunos Dios los llama a dedicarse de tiempo completo, prepararse, preparar a otros, dirigir la obra, orar, estudiar, viajar, enseñar, formar obreros, para lograr la conquista total del mundo para el reino de Dios. Número 5, dice el cristianismo y el discipulado. Es que no alcanzo a ver mejor. Bueno. Dicen, no es como el cristianismo y el discipulado, no es como creíamos. El líder hace todo y nosotros vamos el domingo. La iglesia no debe ser una góndola. El líder hace todo y los demás sentados. La iglesia debe ser un bote de regata. Cada uno tiene un remo y rema al ritmo del líder. Así marcha la iglesia más rápido. O sea, está claro. No, no debe ser que, mira, no todos pueden ir a la cárcel. Y de verdad, no todos somos llamados a la cárcel. En lo que nosotros disfrutamos y estamos ahí, nos tomamos un café con ellos. Yo no pensaba, fíjate, yo conocí a un amigo que entraba en las cárceles a México y él nos platicó, esta vez que estuvimos con él en México, dijo, me di cuenta que no era la cárcel para mí, porque cada que entraba me daba un miedo terrible, sentía mucho miedo y me di cuenta que no era para mí. Entonces, en una iglesia o en una embajada, como estamos nosotros, pues no todos van a ir, no todos van a ir a Vargas, no todos van a ir a la iglesia, no todos van a recoger el pan, no todos van a repartirlo donde se reparten las colonias, ni en Vargas, ni en Loma Iguana, no todos hacen lo mismo, pero gracias a Dios que con lo que ustedes dan de diezmo se puede cumplir con la misión. Las Eso, misiones. para eso es, más misiones, ¿no? Es algo práctico, tenemos que verlo desde el punto de vista práctico. No crea que nosotros hacemos un ritual con el dinero y, ay Dios, ten Dios, o sea, ahí te va y no, eso no es. Sí, Dina. Bueno, ya a ustedes yo ya se los había mencionado, pero ahorita que hablas de eso, esto hace años, ¿no? Cuando yo asistía a una iglesia establecida en el sentido bueno, una iglesia bautista. Entonces,
les digo que llegó un hermano a dar un curso acerca de, pues un discipulado era de lo del diezmo. Y allí, como hay una asociación bautista, cuando un pastor por algún motivo ya lo mueven, siempre hay una persona ya designada que ya oraron, etcétera, y llega. Pero pues la iglesia siempre se preguntan, ay, ¿cómo será el pastor y eso, no? Y entonces lo que comentó este hermano, que pues nos dio risa, pero es verdad, desafortunadamente, porque dijo, es que yo sé que todas las iglesias están esperando un pastor que sea pobre y humilde, dice. Y Dios se encarga de que sea humilde, pero la iglesia se encarga de que sea pobre, porque eso es lo que yo he visto en todos lados, porque no quieren diezmar. Así dijo, así dijo, Qué y yo lo tremendo. comparto. Sí, Dios lo hace Qué humilde, bárbaro. dice, pero la que se encarga de que sea pobre el pastor es la iglesia, porque no diezma. Ay, no. Sí, Es cierto. Sí pasa en muchos lados. dice la número 6, el Señor llama a unos a que dejen todo, empleo, trabajo, posesiones, de casarse, familia, tierra, Parentela. parentela, para que se entreguen de lleno a preparar y dirigir a otros. La número 7 dice a los que llaman, tiene que pagarles un sueldo. Por eso se necesita efectivo para pagarle sueldo a sus obreros. Les vuelvo a repetir, se va a acabar esto, igual y nos quedamos en este En ese punto. punto. ¿Ande? Sí, en ese punto. En este punto nos quedamos, pero fíjese que le vuelvo a repetir que es algo práctico. A veces pensamos que el diezmo es para reparar la iglesia o para reparar baños, para pintura de la iglesia, y no es para eso el diezmo, ¿eh? Si, por ejemplo, aquí llegara una persona y dijera, yo me comprometo a dar 100,000 pesos de diezmo, ¿qué cree que haríamos? ¿Qué cree que sería lo correcto hacer? ¿Nosotros o otras iglesias? No, nosotros. Que alguien Sí. dijera, yo voy a dar 100,000 pesos mensuales de diezmo. ¿Para qué cree que sería? Para que se establezcan más misiones. Ahí está Entonces ya, ¿No sería bueno Álamo. comprar un terreno así y ponerlo bonito? No, ¿verdad? No. no, No, para eso es, No. para, Para eso. para buscar a una persona ¿Ah? y, o a una o a muchas, ¿no? Y decirle, ¿sabes qué? Si esto te está limitando a avanzar, oye, que agarraría uno muchas cárceles, ¿no? Sería una gran bendición. Te pongo el ejemplo porque para eso es, ¿verdad? Para eso es para pagarle un sueldo a más personas que puedan dedicarse a predicar el evangelio, a llevar las buenas nuevas de salvación. Y en el caso de nosotros, pues imagínate, por ejemplo, ahorita el pastor de la cárcel ayer me dijo que pues ya está próximo a salir. Sí, Y me dijo qué bueno. otro de los de ahí, ¿no? Yo estoy próximo a salir. Y todas esas personas que están bien entregadas a Cristo, ellos pudieran ser buenos obreros, pero pues necesitan trabajar, necesitan sostener a su familia, ¿verdad? Hubo una persona que durante años lo hizo y Dios de esa manera nos estaba dando la provisión, nos estaba dando un sueldo, ¿verdad? Y bueno, finalmente pues ya no hubo y ya se terminó, ¿no? Pero esta es la cosa que yo les digo que no es, yo creo que muchos de las personas que están en las congregaciones no sé qué piensan acerca del diezmo, no sé qué piensen que se haga. Bueno, Eh, es que lo que han visto, bueno, la sí, verdad, lo que han visto es eso, ¿no?
muchos se comenta incluso que, ay, es que los pastores se compraban su casa con los diezmos y que cuando cambiamos de carro es porque con los diezmos y que mis hijas se fueron de viaje porque los diezmos. Nada que ver, nada que ver, nada más distante que eso. Sí, así lo han dicho, ¿tú crees, Dina? Que mis hijas, que, ay, por eso están buenos los diezmos, que por eso mis hijas se fueron de viaje. Digo, uy, si vieran cómo ha actuado Dios con ellas y con lo que ellas han pedido y con lo que ellas han tenido de anhelos y con el servicio a Dios que ellas tienen, pues se darán cuenta que no es por eso, ¿verdad? Pero que si hubiera más diezmos, hasta se fue bien arriba, Gerardo, 100,000 pesos mensuales, wow. No, o sea, y estaría bueno, fíjate, Pues es pensar que cómo se va a hacer, porque se podría hacer lo que hemos dicho de, de poder ir a enseñarle a los discipulados o traer gente de las comunidades y así, para darles los discipulados, darles todo el material que tenemos para que enseñen, o sea, disipulen a sus iglesias, no simplemente les hagan campañas y estén como teniendo hijos espirituales, pero los dejan sin no los educación, alimentan. sin alimento y sin educación Sí. en la palabra. Entonces, esto sería maravilloso, que si hubiera esto, hubiera dinero para poderlos traer de sus lugares, porque cuando sacas a alguien de su lugar, no está con sus actividades normales. Cuando nosotros nos llevan a otro lugar, tenemos que dejar todo lo que tenemos de pendientes, de llamadas y todo, tenemos que dejarlo para podernos ir al otro lugar, como lo hacía el pastor como lo aprendimos pues en Guadalajara, que llevaba a los pastores de la sierra, de Oaxaca, de Guerrero, de Veracruz, a Guadalajara, los hospedamos una semana y todos los días era como un instituto bíblico, pero intensivo de una semana, les dabas todo su material, hacían tareas y todo, y se les mandaba con todo eso, ¿para qué? Para que ellos siguieran haciendo el trabajo y la obra. Así es que estaría maravilloso que fuera algo así. O sea, ¿Sí? ¡ay! Hasta me saltó el No, corazón. pues es que Que más lo que pasa, obreros hubiera. acuérdate que ¿cuántos años estuvimos nosotros así? Así como, O sea, que nos mandaban sí, hasta el por 2008, una persona, siete años, por los 7 años, sí, hasta el 2008. una persona diezmaba para sostener toda la república, así como te lo digo. Bueno, estábamos toda la República, pero era como Bueno, la mitad, la mitad ponle. sí, pero pues, o sea, para bastantes. No, ya habíamos bastantes. Bueno, 15 familias. de todos modos, fíjate, 15 familias ponle que Dios sostenía por medio de una persona. ¿Tú crees que en el reino de los cielos no se puede? Sí, Si Dios claro. es dueño de todo. Sí, El problema excelente. que muchos le roban a Dios y ni cuenta se da. Bueno, Muchos le están jugando chueco a Dios al patrón. Le están robando al patrón y ni cuenta se da, ¿no? Al mero patrón, sí, pues sí. ¿verdad? Y ni cuenta se dan, pero pues no es cuestión es cuestión que el Espíritu Santo nos ayude. Yo durante muchos años, yo también no diezmaba, pero mi mujer allá andaba atrás de mí, tras de mí, tras de mí, tras de mí, tras de mí. Sí. Y fue como, pues también el Espíritu Santo la utilizó de esa manera, ¿no? Pero todos pasamos por esa rachita que, no, hombre, y es que si le doy, ¿y qué va a hacer con tanto? Sí. Pero, pero así Es de es. que no quieren que nos volvamos locos, yo creo, por eso no. No, y es que sí, se puede uno volver loco, la verdad, No, pero es que sí, sí hay que ir pensando en eso, ¿eh? Porque capaz que si llegue a algo así, hay que ir ¿verdad? pensando en Hay que cómo ir, se va a mover todo eso para tener esos misioneros donde Dios los mande. sí, Y pues sí. vamos a orar también. Ah, no sé si hay alguna duda o algo así, porque quedan 2 minutos para que se nos cierre todo esto. Yo nada más que ayer era cumpleaños de Yadira y en la reunión ni siquiera la felicitamos. No, Sí, sí fue en agosto. ¿Y por qué salió ahí en el Face que era cumpleaños de Yadira Lara Ventura?
quién sabe, Ay, pero era en también me agosto. felicitaron otros, pero no. Ah, pues, Está mal puesto Sí. ahí en el Facebook, pero no, fue en agosto. Bueno, pues oramos entonces. Oramos. Padre, te damos las gracias por tu palabra, por tu enseñanza, por tus bendiciones. Te damos las gracias y te rogamos que a cada uno de nosotros te reveles acerca de todo lo que tenemos, Padre, que podamos aprender de ti y no sigamos doctrinas de hombres, Padre, como lo hemos estado viendo, que podamos experimentar por nosotros mismos la gran bendición que es el dar, la gran bendición que se experimenta y la gran alegría y el gran gozo cuando vemos a otros que se convierten al Evangelio, Señor. Te pedimos que nos des esa revelación a cada uno de nosotros y también, Padre, para que nos des ese descanso que necesitamos el día de hoy, que podamos dormir, que podamos descansar bien. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén